En este vídeo vamos a ver qué es el fondo de maniobra. El fondo de maniobra no es más que la parte del activo corriente que está financiada con capitales permanentes. Al fondo de maniobra también se le denomina como fondo de rotación, capital circulante, working capital o capital del trabajo. Seguidamente vamos a ver dos ejemplos gráficos sobre el fondo de maniobra. Partimos de las masas patrimoniales, por un lado el activo con su activo no corriente y el activo corriente, y del otro lado el pasivo con sus masas patrimoniales, patrimonio neto, pasivo no corriente y pasivo corriente. La suma del patrimonio neto más el pasivo no corriente forma los capitales permanentes. Entonces, ¿qué es el fondo de maniobra? Como lo hemos dicho antes, podemos calcularlo de dos formas. Es la diferencia entre los capitales permanentes menos el activo no corriente o el activo corriente menos el pasivo corriente. Financieramente, la forma más indicada de calcular el fondo de maniobra es la primera, capitales permanentes menos el activo corriente. De ahí la definición inicial de que el fondo de maniobra no es más que la parte del activo corriente que está financiado por esos capitales permanentes. Al tener unos capitales permanentes mayores que el activo no corriente, estamos hablando de un fondo de maniobra positivo. Por lo tanto, estamos en una situación normal de equilibrio financiero. Veamos otro ejemplo en el que los capitales permanentes son menores que el activo no corriente. En este caso, el fondo de maniobra es negativo, puesto que el activo no corriente es superior a los capitales permanentes. Por lo tanto, estamos hablando de una situación clásica de desequilibrio financiero.